Bueno, bienvenidos a Dofus Beta. Hoy voy a explicaros qué es Dofus Beta, para qué sirve y todo lo que podéis hacer dentro de este servidor. Para empezar, Dofus Beta es un servidor de pruebas, pero no única y exclusivamente es para encontrar bugs. Sí que es una de las funciones principales, ya que Dofus Beta es un servidor que solo se abre antes de que saquen una actualización importante, ya sea que hayan cambiado alguna clase, que hayan cambiado recetas o que añadan muchos sets nuevos. Pero realmente, ¿qué podemos hacer en la beta? Pues veréis, en Dofus Beta, más allá de todo lo que van a sacar nuevo, lo podéis aprovechar para probar vosotros cosas nuevas en Dofus, ya sea clases, sets que no tenéis o que son muy caros y aún no os habéis decidido a comprarlos, probar también con los Dofus, todo lo que os imaginéis lo podéis probar. En Dofus Beta también disponemos de la pócima de cambio de clase, pócimas de autopilotaje, scrolls y muchas otras cosas, y todo esto solo por unas pocas camas. Y es más, yo tengo un método que os voy a enseñar al final del vídeo en el cual conseguimos camas de forma infinita. Es decir, que en este servidor beta vamos a tener camas ilimitadas. Es importante recordaros que este servidor es temporal, es decir, que cuando salga el parche, este servidor ya estará cerrado. Por ello, todo lo que hagáis simplemente sirve para hacer pruebas, para testear cosas o para pasar el rato si os gusta un servidor de este estilo. También otra cosa por lo que podéis aprovechar este servidor es para aprender a maguear, ya que al poder comprar equipos de forma muy barata... Vale, un momento, a ver qué quiere este hombre. Creo que quiere camas. Pues como os decía, podéis aprovechar para aprender a maguear, ya que como podéis comprar todos los equipables, podéis hacer runas infinitas y entonces podéis estar probando de maguear objetos que nunca habéis magueado o empezar desde cero si es que nunca habéis magueado nada. Pero bueno, primero vamos a ir a los NPCs. Os voy a mostrar dónde están los NPCs más importantes de Dofus Beta. El primero está aquí en Zap Pueblo, y es este cofre de aquí. Este cofre nos va a vender todo tipo de objetos. Yo ya no sé ni para qué sirven algunos, porque llevo mucho tiempo inactivo, no estoy siguiendo las actualizaciones, y cuando juego es Dofus 1.29, así que no estoy muy al día. Pero como veis, aquí tenéis todos los scrolls, tenéis la pócima de autopilotaje, tenéis mimoviontes, gremiologemas, todas las pócimas por un kama, un pergamino que sirve para subir de nivel, que aquí ahora en pantalla supongo que estaréis viendo mi Eniripsa subiendo de nivel con este pergamino. También tenemos todas las señales y bueno, este sería el primer NPC. Hay más NPCs. Ahora vamos a ir a los NPCs de los sets. Para ello hay 4 mapas. Se dividen en niveles. El primero es este de aquí a la derecha. Este de aquí es de los objetos del nivel 1 al 49. Luego tenéis otro mapa del 50 al 99, otro del 100 al 149 y el último que sería objetos nivel 200. Entre estos NPCs tenéis mascotas, mascoturas, pergaminos, los Dofus también están por aquí, bueno, escudos, el vendedor de huevos. Así que los primeros NPCs se encuentran aquí, a la derecha de Astrup. Ahora vamos con los siguientes. Aquí abajo del Zap tenemos los NPCs del nivel 50 hasta el 99. Aquí tenemos los NPCs de nivel 100 hasta el 149. Y ahora nos vamos a los mapas del nivel 150 hasta el 200. Estos están aquí al lado de Zap Pueblo y están divididos en 2 mapas. Aquí como veis tenéis el primer mapa que es del 150 hasta el 199 y aquí a la derecha ya tenéis el de nivel 200. Aquí estarían. Y ahora voy a enseñaros cómo conseguir camas de forma infinita en Dofus Beta. Es importante, sé que muchos lo daréis por hecho, pero otros, para que no se os vaya la cabeza, no está la bolsa de ogrinas. No podéis comerciar con ogrinas, como veis. No os penséis aquí que ahora vais a coger estas camas y os vais a abonar. No. Lo más importante de los sets son los pots que ocupan, ya que es lo que os va a limitar lo rápido que vais a hacer las camas. Yo como veis tengo 14.000 pots ocupados de 18.000 por la persona que le hemos hecho el intercambio. Así que voy a tirar esto, que no me sirve de nada. Ahí está. Y vamos a comprar objetos. Como os he dicho, lo importante son los pots, ya que va a ser lo que os va a limitar la compra. Y, por ende, va a ser lo que va a influir en que consigáis camas más rápido o más lento. Lo ideal es encontrar un objeto que gaste un pot o 0 pots. Que aquí quiero aclararos que hay objetos que cuestan 0 pots y se pueden comprar y vender. Lo que pasa es que no recuerdo cuál yo utilizaba en la beta anterior y entonces ahora no os lo puedo mostrar. Pero bueno, si lo he encontrado, aquí arriba a la derecha, por aquí, vais a tener la etiqueta del vídeo,
un short o lo que sea que voy a subir, para que sepáis qué objeto es y así no tengáis que estar comprando y vendiendo como yo voy a hacer ahora, sino que teniendo 1.000.000 de camas o 2 ya vais a conseguir camas hasta que os dé la vuelta al marcador. Y eso lo digo de verdad, que el marcador termina dando la vuelta y empieza desde cero. Así que bueno, no me enrollo más. De objetos nivel 200 no he encontrado ninguno que tenga un pot. Así que voy a comprar, por aquí había un objeto que era un cinturón, si no recuerdo mal, que empezaba por este de aquí. ¿Veis? Este de aquí lo compramos por un kama. En este caso, a ver, tenemos más de 15.000 pots, vamos a comprar 10.000 para que salga todo redondo. Aquí nos gastamos 10.000 camas para comprar 10.000 unidades de este objeto. Le damos a comprar y aquí estarían. Tenemos 10.000 cinturones, pero la cosa aquí es que no nos lo va a comprar por un kama, sino que por cada unidad nos van a dar 1.600 camas. El resultado va a ser que con 10.000 camas que yo me he gastado, voy a conseguir 16 millones de camas. Y aquí lo veis, cómo han subido. Ahora, un truco para que no tengáis que estar escribiendo un número todo el rato y que sea algo más rápido. Cogéis aquí y vais a calcular. Yo voy a hacerlo a ojo. Entonces, calculando aquí son unos 15.000 pots. Algo más, pero bueno, contamos 15.000. Lo copiamos, control C, y aquí vamos todo el rato. Control V, sí, control V, sí, y así todo el rato. En cuestión de 1 minuto o 2 vais a conseguir más de 1 billón de camas o bueno, no sé. No me he tirado tanto rato como para estar comprobándolo, pero como veis, en un momento ya llegamos aquí al billón. Y ahora voy a enseñaros para hacer las runas, para que veáis que realmente funciona y que esto no es fake. Vamos a comprar unas botas, bueno, me voy a conformar con estas. Nos vamos a dirigir a Brackmar, vamos a ir al taller de los forjamagos y ahí lo vamos a romper todo, para que veáis que funciona. Y bueno, una vez aquí, ya veis, vamos a poner las 2000, no voy a poner preferencia porque dan PA y PM, a ver qué sale. Y aquí estaría. Bueno, el valor y eso, no hagáis caso ya que es un servidor beta, aquí los precios no tienen ninguna lógica. Pero bueno, como veis hemos sacado una burrada de runas con solo un viaje, con 2000 objetos. El único problema que os vais a encontrar es que, bueno, los pods nos van a llegar, así que toca hacer un viaje al banco después de romper y ya podéis estar testeando. Y lo último que os voy a comentar es para los que no tengáis el oficio subido y queréis probar lo que es la forja magia y todo esto, es muy fácil de subirlo. Vosotros comprad objetos, o sea, varios objetos de varios niveles. Por ejemplo, si Zapatero Mago, los niveles de Zapatero Mago son del 1 hasta el 200, es el mismo nivel que tienen los objetos. Entonces te compras un objeto de nivel 1, otro de nivel 20, otro de nivel 40 y así gradualmente. Y cuando tienes todos los objetos, te vas a maguear y empiezas magueando con el de nivel 1. Cuando te deje el de nivel 20, entonces empiezas a maguear el de nivel 20, que te va a dar más experiencia. Y así vas subiendo el nivel del objeto conforme vaya subiendo tu nivel de forja magia. Y así ya os digo yo que con runas infinitas y runas con tanto peso que os van a dar un montón de experiencia, podéis subir forja mago nivel 200 aquí en la beta en menos de media hora, yo creo. Una cosa que se me olvidaba, las recetas, muy importante. Hay parches en los cuales van a cambiar las recetas de ciertos objetos. Yo en este parche en concreto no tengo ni idea de qué han añadido o qué han quitado, porque llevo varios meses fuera del juego. Pero si cambiaran la receta de algún objeto, tenéis que tenerlo en cuenta para aprovecharlo en un futuro. Es decir, vosotros desde el servidor beta vais a poder ver cuáles son los objetos que se van a necesitar para crear ciertos objetos. Así anticiparos al mercado y en el servidor normal poder comprar ciertos objetos que sabéis que van a valer más o vender los que ya no van a valer nada. Así que este consejo os lo dejo por aquí, que a muchos os va a dar muchas camas y se me había olvidado. Ahora sí, nos vemos.